que comúnmente denominamos evolución experimental, pues se basa en hacer algo tan sencillo como observar con tus propios ojos cómo diferentes organismos evolucionan, acumulan cambios adaptativos o no a lo largo del tiempo. Y esto es algo que, como podréis imaginar, sobre todo se viene haciendo con microorganismos por una cuestión de facilidad, ¿no? En el laboratorio es relativamente fácil tener poblaciones de millones de bacterias, pero es difícil trabajar con millones de elefantes. Y del mismo modo, esos millones de bacterias se pueden reproducir en un tiempo récord. Pues nosotros trabajamos generalmente con la bacteria Escherichia coli y bueno, si estás feliz y contenta, pues en media hora te hace una división, te hace una generación. Mientras que, por ejemplo, un elefante pues puede tardar 10 o 20 años en reproducirse, ¿no? Y por último, pues también los microbios pues es fácil almacenarlos, guardarlos en un estado de animación suspendida. Generalmente los guardamos a baja temperatura, menos 80 grados. Y lo genial de ellos es que los pueden luego revivir y pueden directamente hacer competiciones entre el ancestro y la bacteria que está evolucionada a diferentes niveles, ¿no? Esto sería lo equivalente a poder ser capaz de desenterrar, imaginemos, mamuts del permafrost y revivirlos y competirlos con un elefante para ver qué tal se desenvuelven en las condiciones que queramos. Vale, esta es un poco la introducción del tema. Voy a hablar un poquito más de lo que hago yo. Bueno, esta es la página, es una versión de la página de mi laboratorio, por si tenéis curiosidad. Como comentó Keylor, pues yo estoy ahora mismo en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Es un centro que, como el nombre indica, está sobre todo enfocado hacia el tema de la biotecnología, en temas de agricultura. Pero yo estoy en un departamento donde trabajamos con microorganismos y, bueno, hay gente que trabaja directamente con aplicaciones de estos microorganismos a la agricultura y hay otros laboratorios como el mío que hacemos ciencia fundamental y tratamos de colaborar y de ayudar y de informar a la gente que hace cosas aplicadas. Entonces, bueno, en el laboratorio lo que hacemos es, por un lado, lo que ya adelanté, pues hacemos evolución experimental, o sea, que es esencialmente propagar bacterias en frascos de cultivo, como esos que veis ahí en la parte superior. Tengo aquí el puntero de mi ratón que estoy moviendo. Si por lo que sea no lo vierais, decídmelo. Yo entiendo que, como está toda la pantalla siendo proyectada, pues deberéis estar viéndola. Así que, bueno, si no lo veis, me lo decís. Se ve bien. Entonces, bueno, se ve bien, ¿verdad? Bueno, pues estos son pues pequeños frascos de cultivo, Lemeyers, y lo que veis aquí, esta especie de agua sucia, bueno, pues es después de una noche de crecimiento. Supongo que muchos o la mayoría de vosotros pues tenéis experiencia en algún laboratorio de prácticas con crecer cultivos, o sea que a lo mejor reconocéis perfectamente lo que es esto. Entonces, bueno, una de las cosas que hacemos es hacer experimentos de evolución, donde pues adaptamos pues nuestra bacteria favorita a diferentes retos, ¿no? O sea, uno muy común que hacemos nosotros es el estudio de la evolución de la resistencia a antibióticos. Pues esto tiene bueno, una motivación obvia, ¿no? Pues querer adelantarnos a lo que pueda luego suceder realmente en un hospital, pues si podemos primero correr, digamos, hacer nuestros propios experimentos en el laboratorio y nos hacemos una idea de qué esperar, qué temer y sobre qué tenemos que estar atentos. Eso es una opción. Luego también podemos utilizar este tipo de experimentos para ver cómo entender cuestiones más fundamentales, como por ejemplo, qué le pasa a la tasa de mutación. La tasa de mutación puede evolucionar. Bueno, una serie de cosas que vamos a discutir en lo que viene después. Con esta diapositiva simplemente quería comentar eso, ¿no? Pues hacemos experimentos, luego estas bacterias, estas poblaciones las podemos, afortunadamente a día de hoy se pueden secuenciar sus genomas, podemos estudiar al detalle cuáles son los cambios moleculares que han sucedido y podemos intentar hacer un link entre esos cambios y los fenotipos que observamos. Y por último hacemos un poquito también de modelización para que eso nos permite explorar más allá, ¿no? Es decir, a pesar de que hacer experimentos con microbios es fantástico, en comparación con los elefantes, sigue habiendo límites. Tú no puedes, al final hay límites de tiempo, hay límites de cuántos diferentes tratamientos puedes explorar, cuántos antibióticos podemos explorar, qué tamaño de población, cuántas bacterias diferentes.
y bueno, pues generalmente si queremos, ¿cómo se dice esto? Empujar los límites un poco más, pues podemos hacer simulaciones por computador, las cuales, pues bueno, utilizamos los parámetros que estimamos en el laboratorio, pero luego la simulación nos permite pues, imaginarnos mundos que a lo mejor experimentalmente pues, sería muchísimo más complicado. Vale. Entonces, un poco estas son las herramientas que usamos, pero ¿cuál es nuestra motivación? Bueno, pues digamos que la motivación última es tratar de comprender de dónde viene y cuál es el sentido de la tremenda diversidad que tenemos en la biosfera, en el mundo natural, ¿no? Os pongo varios ejemplos, pues eso, ¿no? Cuando uno mira la naturaleza, pues es maravilloso, es fascinante ver la diversidad tremenda que hay de estructuras y funciones, la sofisticación que hay de mecanismos y bueno, pues a día de hoy todos sabemos pues, que bueno, pues todo esto ha sido el producto de la selección natural. Todos estos organismos, más o menos remotamente en el pasado, tienen un ancestro común. Esto es una historia que así dicha es increíble, pero bueno, para eso tenemos pues, más de un siglo de acumulación de evidencia científica y ahora la gente que hacemos experimentos pues tratamos de comprender algunos de estos mecanismos a tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, esta cita siempre viene bien ponerla, es bastante conocida, seguro que algunos de vosotros ya la conocéis, pero es la cita de Theodosius Dobzhansky, que fue bueno, pues uno de los padres de la genética, pero también uno de los pioneros en aplicar el conocimiento genético al estudio de la evolución, y él, pues de forma famosa, dijo que nada en biología tiene sentido, excepto si uno lo ve a través de la luz o de las lentes, diríamos en castellano, de la evolución, ¿no? Es este concepto de que la teoría evolutiva, digamos que es la teoría que unifica toda la tremenda diversidad de la vida. Y todas las diferentes disciplinas que englobamos dentro de la biología, desde la bioquímica hasta la ecología, y pasando por la fisiología animal, por la zoología, por la botánica, todo este tipo de cosas están unificadas por el hecho de que, al fin y al cabo, la vida pues, es esta increíble reacción química que lleva pues, casi 4 billones de años funcionando, donde al final lo que tenemos es bueno, pues evolución mediante la concatenación de accidentes exitosos. Esta es la visión que nos dio Darwin, ¿no? del cambio por acumulación de mutaciones que tienen un valor selectivo y que por tanto pues, hacen que sus portadores se expandan en las poblaciones, ¿no? Entonces, este concepto de que la evolución es unitario, yo creo que no hay que cansarse de repetirlo, porque a veces tengo algún colega físico que suele decirnos que, bueno, es que vosotros los biólogos no tenéis una teoría unificadora, como nosotros tenemos la termodinámica o tenemos pues yo que sé, estamos tratando de hacer la teoría del todo. Digo yo, no, cuidado, no te confundas. Nosotros tenemos la teoría de la evolución, que es la que unifica todas las diferentes disciplinas en la biología. Así que bueno, este concepto lo dejo ahí. Y esta visión lo que nos permite decir es que, bueno, pues cuando observamos una forma bella y sofisticada en la naturaleza, podemos automáticamente empezar a pensar acerca de cuál es el motivo, por qué está ahí. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el pico alargado de un colibrí, uno puede plantear la hipótesis de que, bueno, debe ser porque, por ejemplo, en este caso, ¿no? Este pico alargado le permite acceder al néctar de esta planta que tiene esta flor tan alargada y a cambio a la planta le está permitiendo pues, expandirse, ¿no? Mediante la polinización. Y este argumento que podemos aplicar a una especie y a otra especie, en principio lo podemos aplicar a todo, de tal manera que de repente cuando vemos toda la tremenda diversidad y cambios caprichosos en las formas de los picos en pájaros, uno podría pensar en diferentes funciones, ¿no? Como estoy poniendo en este esquema, pues uno puede pensar en algo parecido a una gaviota que tiene un pico que puede ser generalista, otro tipo de aves que pueden tener el pico especializado en capturar insectos, por ejemplo, en capturar cosas que están enterradas en la arena o un sustrato, bueno, etc. ¿Entendéis a dónde voy, no? Y lo bonito además es que esto no solamente sucede a una escala macroscópica, sino que este mismo razonamiento se aplica exactamente igual
a una escala microscópica, ¿no? Entonces, esto que os estoy poniendo ahí es una antena, por así decirlo, un receptor que se encuentra en las membranas de las bacterias. El nombre técnico es un sistema de 2 componentes, para aquellos de vosotros que estéis familiarizados con ello. Y básicamente estos son, complejos macromoleculares que realmente tienen un componente que estaría externo, que estaría expuesto a lo que sea que está fuera de la célula, y un componente interno. Y estos sistemas, digamos que actúan monitorizando cambios en el ambiente, ¿no? Básicamente la sección, digamos, externa es capaz de sufrir cambios computacionales en función de cambios en el pH, cambios en la temperatura, presencia de un depredador, lo que sea. Estos cambios conformacionales son transmitidos al dominio interno y este dominio interno acaba haciendo que se expresen o se repriman ciertos genes. Y como decía, esta idea de que toda la diversidad que uno observa puede entenderse a través de la lente de la evolución aplica también a la escala digamos, molecular, porque uno puede ver toda la diversidad que existen de sistemas de 2 componentes que os estoy poniendo aquí. Cada uno de estos es un sistema, es una variación del mismo motivo. Estas variaciones, su explicación es que están reaccionando a diferentes estímulos, ¿no? Entonces, de nuevo, que podemos entender toda la diversidad y sofisticación desde la lente de la evolución. Y bueno, pues esto es una visión muy poderosa que nos permite entender el mundo y nuestro lugar en el mundo. Pero no solamente de verdades fundamentales vive uno, ¿no? Hay también motivos aplicados que conviene siempre también traer a colación. Y bueno, pues la teoría evolutiva también tiene implicaciones para comprender algunos de los retos a los que nos enfrentamos en pleno siglo XXI. Aquí pongo 3 ejemplos. Uno sería el problema que existe ahora mismo con la resistencia a antibióticos, que está rampante, está en aumento. Hay enfermedades y hay sobre todo intervenciones que se hacen en hospitales que hace 20, 30 años no tenían ningún problema y que ahora uno sabe que entra en quirófano y puede arriesgarse a tener un montón de complicaciones cogiendo una bacteria que anda por ahí que tiene 3, 4 o 5 resistencias. Esto es un problema evolutivo. De hecho, la evolución de la resistencia a antibióticos es un ejemplo de evolución sucediendo a tiempo real delante de nuestros propios ojos durante los últimos 40, 50 años, desde que se empezaron a usar masivamente los antibióticos. Pero también la teoría evolutiva es importante para entender la emergencia de nuevos patógenos. El ejemplo que ponía aquí es el ejemplo de nuevos patógenos de plantas, pero a día de hoy esto se podría actualizar perfectamente y hablar de, por ejemplo, la evolución de la emergencia de un nuevo virus que ha causado una pandemia mundial. Pues eso también es un evento de evolución que está sucediendo a tiempo real y que además tenemos las herramientas a día de hoy para tratar de entenderlo. Y por último, quería comentar con esta imagen de aquí que la evolución también es importante a la hora de pensar en aplicaciones biotecnológicas, porque sucede que muchas veces los biotecnólogos encuentran que las construcciones que hacen por ingeniería genética para conseguir que una levadura produzca, una vitamina que sea importante, sucede muchas veces que este microbio que ha sido modificado genéticamente, cuando se libera en un bioreactor y se empieza a producir en masa, pues evoluciona para servir mejor sus intereses en vez de los de los humanos, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que se pierde rendimiento en ese bioreactor. Y ese también es un tema de investigación que está bastante activo, tratar de predecir, anticiparse al tipo de cambios evolutivos que pueden suceder. Vale, pues esta es un poco la introducción de qué es lo que hago yo y cuáles son las motivaciones del trabajo. Y a partir de aquí vamos a empezar a hablar un poco de la historia del campo y voy a poner varios ejemplos que espero que para daros la opción de que alguno os motive, os inspire y podáis continuar por ahí. Entonces, antes de que comience, quería saber si hay alguien que quiera comentar algo, que quiera hacer alguna pregunta sobre lo que he contado hasta ahora. Aparentemente nadie. Aparentemente nadie. Bueno, yo quería preguntarte algo. Es que lo comentamos en la hora previa. La semana pasada salió no sé si fue en Wall Street Journal o New York Times o algo así,
una noticia de un de una empresa en las cuales está involucrada una costarricense, que ya están haciendo café, eh, produciendo café vía fermentación, o sea, no con grano de café tostado, ¿verdad? Y tal. Y que ya le han llegado el sabor, la calidad, y bueno, están depurando, ¿verdad? Entonces, y lo vendían como ya hay una solución ante el cambio climático y en estos momentos lo que está lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, y entonces las plantaciones de café se están muriendo, y entonces, ahí filosofando un poco con mi esposa, estamos pensando que aparentemente eso va a ser un poco el camino, ¿verdad? Que nos vamos a volver más dependientes de los microorganismos para sustentar nuestra alimentación o nuestros requerimientos básicos. Sin embargo, bueno, para producir, y entonces ya hace poco salió el paper este que transformaron un heterótrofo en un autótrofo, una La levadura y gente de tal. Israel, ¿verdad? Sí, y entonces como que, no sé, la tendencia me parece forzada va a ser a utilizar un poco más de microorganismos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Pero me pareció muy lindo esto que mencionaste, que hay que considerar la evolución del organismo cuando uno está haciendo biología sintética, ¿verdad? Te quería nada más preguntar qué tan expandido está ese concepto, ¿verdad? Para mí fue nuevo que lo dijeras, pero entonces, ¿qué tanto se incorpora cuando la gente está haciendo biologías sintéticas o biología de sistemas? De que el microorganismo por sí mismo va a evolucionar, entonces se invirtieron años y recursos en modificar algo que luego va a tener una vida muy corta. Pues esto es, diríamos en inglés, cutting edge, es decir, esto es la frontera del conocimiento. Yo empecé a escuchar preocupación sobre este asunto, hará cosa de 4 años cuando estaba en Londres, pero todavía han empezado a salir algunos trabajos sobre todo de una gente que está en Dinamarca, en este sitio que se llama la Novo Nordisk Foundation, a lo mejor te suena, Martin Sommer, otra gente que trabaja directamente en tecnología, que está empezando a aplicar estos conceptos para tratar de ver. O sea, en el fondo el concepto es sencillo, ¿no? Pues evidentemente tú le estás haciendo una serie de modificaciones a una bacteria o una levadura que le estás cambiando un metabolismo o una fisiología que ha sido optimizada durante millones de años y esperas que esté contenta y no cambie. Visto de esa manera es un poco ridículo. Y un poco lo que se está tratando de hacer es simplemente ver qué pasa, ¿no? Porque existe esta cultura, este conocimiento más en el mundo de la empresa, en la industria, de que, bueno, cada cierto tiempo hay que cambiar los bioreactores. Se sabe que, bueno, pues no, dejan de funcionar bien. Pues bueno, si aguantan 6 semanas o aguanta 6 meses, pues qué bien, pero se entiende, ¿no? Aparte, nunca se ha puesto directamente la etiqueta de que esto es un proceso evolutivo porque hay más cosas que pueden hacer que se estropee el bioreactor. Por ejemplo, una contaminación. Por ejemplo, que haya, en el caso de bacterias, que pueda haber un virus bacteriófago que se te ha colado por ahí y que empieza a comerse. Eso pasa mucho, por ejemplo, en la industria láctica. Tienen un montón de problemas con virus bacteriófagos. Por ejemplo, hay mucha gente trabajando ahora tratando de modificar los sistemas de CRISPR para precisamente anticiparse a que puedan aparecer contaminaciones de virus, porque esto quizás es un poco por las ramas, pero en la industria láctica estás trabajando con material vivo, ¿no? Por mucho que lo trates de esterilizar o lo que tú quieras, estás cogiendo leche que viene de vacas de 20.000 perros diferentes y por mucho que lo hayas manejado con mucho cuidado y no se te haya colado ninguna otra bacteria, no puedes asegurar que ninguna de las bacterias que están ahí, las que tú quieres, no lleve dentro algún virus que pueda saltar, que esté integrado en su genoma o que lo has cogido en proceso de infección. Y bueno, pues este sería un ejemplo concreto, ¿no? Pues la gente está tratando de ver cómo se puede favorecer, en este caso, que evolucione la bacteria para escapar del virus. Pero bueno, resumiendo, esto está ahora mismo en el candelero, no es un campo con mucho recorrido. Bueno, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, os aviso a los demás que vais a hablar, os voy a interpelar, si hace falta uno a uno,
para escuchar vuestras opiniones de las cosas. Pero vamos a continuar por el momento, ¿no? Os decía que voy a hacer un pequeño paseo por una selección de los trabajos que me parece que ayudan a comprender cómo ha evolucionado este campo y nuestra comprensión de la evolución. Y hay que empezar por quizás el más clásico de todos, que es el experimento de fluctuación de Luria-Delbruck. Entonces yo aquí quiero haceros una pregunta. No sé si se puede hacer aquí una encuesta. Me gustaría saber cuánta gente ha escuchado hablar del experimento de fluctuación, si estáis familiarizados con él. ¿Tienes capacidad, Keylor, de hacer una encuesta ahí un momentito? Vale, no se te escucha. No sé cómo se hacen. Vale, otra cosa es, ¿hay alguien, digamos, que lo conozca, que lo haya estudiado, que pueda levantar la mano, intervenir, por tener una idea de... Sería mejor como que levantaran la mano, ¿verdad? Voy a ver. Sí, pero yo no tengo acceso a esto, me parece. Creo que a lo mejor eres tú que tiene acceso a saber... Que levanten la mano quienes... y yo te digo, y yo te digo. Creo que hay un chat donde se puede hablar. Sí. Vale. La mayoría dicen que no han escuchado. Vale, vale. Te está llegando por el chat, me imagino, Sí, ¿no? sí. Aquí está. También quiero tener yo aquí el chat. Muy bien. Carlos Andrés Moya. Yo no lo he escuchado. Maricruz Calo tampoco. Estupendo. Vale. Entonces lo voy a explicar con calma, porque esto es un trabajo que es fundacional no solamente en evolución, sino en la genética y la biología en general. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que empezar por el inicio. El inicio, pues, es pues plantearnos cuál es el fundamento último de la evolución, cuál es vamos a decir, el fuel, el combustible, pues es la mutación, ¿no? Muchas veces escucharéis, pues esto, ¿no? El raw material, el material del que está hecha la evolución, pues son estos accidentes fortuitos que cuando son exitosos, pues permiten que las especies vayan cambiando y adaptándose. Entonces, entiendo que todos están familiarizados con los mecanismos de mutación, posiblemente cambios que pueden suceder en la secuencia de DNA. Hay muchos tipos de cambios que son puntuales, de solamente un nucleótido, sería pues este cambio de estos ejemplos de aquí. Luego tenemos cambios que son inserciones o deleciones de uno o pocos nucleótidos. Y luego también tenemos lo que llamamos variaciones estructurales que involucran pues, cambios de mayor escala, ¿no? Ya pueden ser pérdidas o ganancias de trozos enteros de cromosomas o, por ejemplo, eventos de transposición. Entonces aquí os vuelvo a preguntar, ¿estáis familiarizados con lo que es un transposón? Lo que hace un transposón, una secuencia de inserción. Estamos viendo aquí el chat, lo voy a poner aquí en vivo. Pueden levantar la mano o... Ah, mira, no sé cómo... Podéis también decir, yo no he escuchado lo que es un transposón. Me vale con que lo diga uno. En el curso de genética nos lo explicaron, pero no muy bien, entonces igual si lo quisieras repetir, todo bien. Vale, muy bien. Muchas gracias, Ivonne. Pues los transposones y en general secuencias de inserción son pedacitos de DNA, de ADN, que tienen la propiedad de que son capaces de literalmente saltar de su posición y meterse en otro lado. Básicamente codifican por una enzima que le permite cortarse donde sea que está e integrarse en otro lado, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la función de estos digamos, sistemas? Pues no tienen función. Los consideramos generalmente parásitos moleculares, parásitos de ADN. Uno puede sonar extraña esa palabra, un parásito molecular, pero conocemos otro tipo de parásitos moleculares muy famosos, que son los virus. Los virus básicamente son pues, organismos que están a la frontera entre lo vivo y lo muerto, que no poseen metabolismo ni fisiología, pero lo que son capaces de hacer es insertarse en los genomas y replicarse con ellos. Pues un transposón, una secuencia de inserción, es una cosa todavía mucho más simple. Y de hecho, bueno, en algunos casos incluso se cree que son virus degenerados, ¿no? Pero básicamente el concepto es que los humanos y también, pues, por supuesto, las bacterias, tenemos trocitos del ADN que están saltando de un lado para otro y están causando
pues problemas, ¿no? Porque si se introduce, digamos, una kilobase de repente en medio de un gen que es importante, pues ahí tienes un cambio que no es una mutación puntual, pero que a nivel global podemos decir que es una mutación en el sentido de que es un cambio en la secuencia genética que tiene una consecuencia fenotípica. Muy bien, pues vale, esto es repaso básico de lo que son las mutaciones y el concepto que os quiero transmitir es que, bueno, las mutaciones son hechos, ¿cómo se dice esto? Son inevitables, son hechos inevitables de la físico-química. Es decir, esto viene de antes de la biología. El ADN es una molécula bueno, pues especial, peculiar, y tiene un montón de puntos donde puede ser atacada por diferentes factores físico-químicos, ¿no? Aquí pongo una serie de ejemplos simplemente mirando pues, a una base y podemos ver las diferentes posiciones donde puedes tener diferentes tipos de cambios, ¿no? Alquilaciones o de aminaciones. Y muchos de estos cambios van a dar lugar pues a bases que no sean funcionales, pero en otros casos vamos a tener modificaciones que van a ser, digamos, viables, se van a introducir en el DNA, pero van a hacer que se produzca un error, ¿de acuerdo? Cuando se copia la información genética. Entonces, el concepto que quiero transmitir aquí es que la mutación es inevitable, no podemos hacer nada. Esto es una cosa que viene dada con las leyes de la física y de la química. Las lesiones moleculares más conocidas, que es la oxidación de las guaninas. Las guaninas que están ahí libres, ya sea libres en el citoplasma de una célula o incorporadas al ADN. La guanina es la G, cuando hablamos de la ATG en el DNA. Bueno, pues este grupo de aquí es muy susceptible a la oxidación y cuando se oxida da lugar a esto que se llama 8-oxoguanina, que tiene la peculiaridad de que es mentirosa, es un poco promiscua, es un poco ambigua, ¿no? Cuando la polimerasa ve una 8-oxoguanina, no sabe si aparearla con una citosina, que sería lo correcto, o con una adenina. Esto sucede más o menos a 50-50, ¿no? Con lo cual estás teniendo mutaciones. Esto simplemente por ilustrar que esto es inevitable, ¿no? Vamos a tener cambios debidos a la naturaleza físico-química de las leyes que tenemos. Aquí esto es otro ejemplo de cambios, donde lo que tenemos serían inserciones y deleciones. Y lo que trato de ilustrar aquí es el hecho de que cuando tenemos repeticiones que están cerca en el ADN, esto funciona un poco como el velcro, ¿no? Nos imaginemos pues un velcro que te está cerrando en vez de una cremallera, pues tu camisa, lo que sea. Estas regiones repetitivas pueden pegarse unas a otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, estas dos regiones que están en la misma hebra, puede suceder que formen este tipo de estructura, ¿de acuerdo? Donde la mitad de una de las repeticiones justamente se pegue antes de la segunda mitad de la segunda repetición. Se nos forma aquí esta especie de burbuja, esta especie de arruga, y cuando esto se replica lo que hemos tenido es que se ha perdido la región completa, ¿no? De nuevo, o sea, no voy a entrar en los detalles de cómo funciona esto, simplemente daros esta idea de que al final el DNA es una molécula muy reactiva, que está sometida a un montón de agentes físico-químicos y que además, por su propia naturaleza, que es de aparearse consigo misma, cada vez que tiene repeticiones dentro, se puede enganchar consigo misma y esto va a provocar pues expansiones, inserciones y deleciones de material genético. De nuevo, el mensaje. Dime. No, que Manrique tiene una pregunta. Ah, sí, adelante. Sí, disculpe. Usted habla ahorita de este cambio que tiene la guanina de oxidación. ¿Este cambio Sí. se puede dar espontáneamente o requiere un cambio en el entorno de la molécula o incluso tal vez una acción enzimática? Pues fíjate, es una pregunta estupenda. He mencionado que lo pongo como ejemplo porque es la lesión en el pool de nucleótidos más importante que tenemos en la vida. Y la razón es que toda la vida, al final, salvo bichos un poco más raros, en general, somos dependientes del oxígeno. Ya sea porque está presente o ya sea porque al final, como producto del metabolismo central, acabamos teniendo lo que llamamos especies reactivas del oxígeno. Al final, cuando estamos jugando con la producción de ATP, al final de tu cadena transportadora de electrones, se está teniendo el oxígeno como aceptador final de electrones. Hay un montón de intermediarios químicos que al fin y al cabo son agentes oxidantes muy fuertes, ¿no? Y esto, por supuesto, está exacerbado en los organismos que son aerobios, pero también los anaerobios
aunque estén, digamos, utilizando otra cosa, como imaginamos el fumarato como aceptor final de electrones, también tenemos intermediarios que son oxidantes, ¿de acuerdo? Entonces no te haría falta invocar agentes externos para tener un exceso de oxidación, bueno, no solamente en nucleótidos, pero también en proteínas en otros sitios. Pero es que además, pues hay muchos agentes externos que son oxidantes. Por poner un ejemplo, el sistema inmunitario utiliza especies reactivas del oxígeno para combatir las infecciones. Entonces, por ejemplo, en un contexto de infección, te puedes imaginar que los niveles de daño oxidativo están todavía exacerbados y, por tanto, las mutaciones están exacerbadas. ¿Contestas a tu pregunta? Sí, pero otra pregunta que sale a partir de esto, a la hora de almacenar material genético, entonces, ¿se debe tener esto en consideración o se puede, como digamos, descartar porque es un evento relativamente, por decir así, bueno, poco probable, pero de baja incidencia, por decirlo así? Bueno, si trabajas por lo que sea tu investigación o la industria en la que trabajas con peróxidos o con cosas que son oxidantes, tienes que tener especial cuidado. Pero en general, no nos preocupamos específicamente de este tipo de cambios, porque los organismos ya han, digamos, sido equipados por la selección natural durante muchos años con sistemas que se encargan de vigilar, monitorizar y reparar y prevenir este tipo de cambios, ¿de acuerdo? Más tarde en la charla, si llegamos, hablaremos un poco de los sistemas de reparación de ADN, que son sistemas que están dedicados a ser capaces de, por ejemplo, limpiar el pool de nucleótidos y asegurarse que no hay ninguna cualina oxidada que pueda meterse en el DNA, o si lo encuentran en el DNA, pues quitarlo y hacerlo bien. Entonces, ya existen sistemas, digamos, naturales que están tratando de mantener esto a raya, bajo mínimo. Entonces, no hay que preocuparse en ellos per se, salvo que tengas un agente externo, como comentábamos antes, que lo incremente. Pero bueno, esto es un ejemplo de por qué se producen mutaciones y por qué son inevitables. Bueno, pues continúo, estaba poniendo, este es el ejemplo de una alteración química, aquí os ponía un poco un ejemplo de una alteración, digamos, pues mecánica, ¿no? El hecho de que el DNA se pueda apagar consigo mismo, entonces podemos tener estas especies como de burbujas que se forman y tenemos inserciones y deleciones. ¿A dónde voy con esto, no? Pues que si las mutaciones son inevitables, esto significa que el cambio es inevitable. Esto es una cosa que la gente que empezó a pensar en evolución en genética hace más de un siglo, pues es la conclusión a la que llegaron. Es decir, si el cambio es inevitable, oye, pues quizás esto que llamamos evolución, pues a lo mejor simplemente es un producto, digamos, ciego de la química y de la física, que no hay que involucrar a la selección natural de Darwin, simplemente las cosas van a cambiar, da igual lo que hagas, ¿no? Y bueno, por supuesto, la respuesta a este planteamiento, después de más de un siglo después, sabemos que esto no es así, sabemos que hay que tener en cuenta que las cosas cambian, que el material genético no es inmutable y permanente. Y sabemos que hay una gran mayoría de cambios que no responden a ningún tipo de selección. Pero, por supuesto, todo el trabajo de la gente que trabajamos en evolución, ya sea pues, haciendo experimentos de evolución experimental o ya sea estudiando, por ejemplo, las secuencias circulantes del coronavirus, como la diapositiva que os estoy poniendo. Todo, digamos, que el interés de estudiar la genética evolutiva es tratar de distinguir la aguja en el pajar, ¿no? O sea, la aguja sería esa mutación que sí que ha sido producto de la selección natural darwiniana, de todo ese fondo de mutaciones que son el producto inevitable de, pues eso, oxidaciones, cambios de todo tipo, ¿no? Entonces, trato de ilustrarlo aquí con este mapa de mutaciones en la secuencia del SARS-CoV-2, donde estáis viendo que hay un fondo de mutaciones. Esto, por explicarlo un poco, ¿no? Aquí se está poniendo el genoma del virus, los diferentes genes que tiene y la frecuencia de mutaciones en el eje de las Y, ¿no? Entonces estamos viendo que hay una serie de posiciones que están sobrerepresentadas, pero la mayoría de las mutaciones que están en el fondo tienen poca frecuencia, ¿no? Entonces, generalmente, esto lo vamos a interpretar como que las poquitas que hay por ahí, que están sobrerepresentadas,
Es posible que respondan a una presión de selección, habrá que verificarlo, pero muy probablemente todas estas que están en el fondo sean simplemente errores inevitables. Entonces, esta dicotomía, esta tensión entre aquello que es adaptativo y aquello que no lo es fundamental para entender pues, la naturaleza tal como la entendemos a día de hoy. Y en esta primera sección de la clase lo que quiero transmitiros es que esto a día de hoy lo entendemos muy bien, pero es un problema muy complicado. Es un problema que fue muy complicado para la gente de entender, de realmente interiorizarlo, ¿no? Porque Darwin nos explicó una teoría que funciona muy bien, pero por otro lado tenemos a la gente que empieza a hacer estudios en genética y está encontrando que el cambio sucede de forma espontánea. Y bueno, pues existieron ahí una especie como de guerras a principios del siglo XX entre la gente que era seleccionista y la gente que era mutacionista, ¿no? Y bueno, esto a día de hoy pues ya se resolvió, sabemos que al final tenemos una mezcla de ambas cosas, pero esto es importante para lo que el trabajo de Luria Edelbrook que vamos a discutir a continuación, ¿no? Entonces, Alex, como os pongo ahí... con permiso, tal vez una pregunta un poquito más general. A partir de esto, entonces, ¿vos crees que existe un orden detrás del caos? ¿Algún patrón? Bueno, eso es, vamos a decirlo así, una de las grandes aspiraciones del trabajo que yo estoy haciendo. Entonces estamos tratando de encontrar principios universales en la evolución. O sea, la pregunta así dicha de forma lo más osada posible es, ¿seremos algún día capaces de predecir la evolución? O sea, dado un organismo, dado unas presiones de selección, vamos a ser capaces de ir a la computadora y decir, mira, va a pasar esto, esto y esto, y entonces por tanto hay que hacer esto, esto y esto. Esto que ahora mismo es una ciencia ficción, está completamente fuera de nuestro alcance, pues es un poco, digamos, la motivación última que tenemos, ¿no? Tratar de encontrar, pues eso, reglas, algún tipo de regla. Bueno, entonces, continúo por aquí, ¿no? Os quería plantear esta pregunta, ¿no? De si el cambio es inevitable, a lo mejor podemos explicar el cambio en la forma de los organismos simplemente por esto, ¿no? Y os hablaba de estas controversias entre los mutacionistas y los seleccionistas. Hugo de Vries es digamos, la cabeza más visible de este grupo de gente, que eran los mutacionistas. Vamos, totalmente comprensible. El señor Hugo de Vries hacía experimentos, bueno, estudiaba variedades de flores, de floristería, por así decirlo, y él fue el que se dio cuenta que una de cada tantas veces aparecían cambios así gordos, por ejemplo, en el color de las flores, ¿no? Y él fue el que acuñó el término mutación, ¿no? Pues esto del latín, de cambiar, ¿no? De cambiar de forma. Y a él esto le convenció porque no veía una adaptación, o sea, no veía el proceso progresivo tal como lo entendían a principios del siglo XX, de cambio gradualista de adaptación. Él veía que de repente, ¡buah!, tenía una orquídea que de repente era amarilla y se convierte en violeta. Y esta idea de mutación para él fue muy poderosa y él empezó a promulgar la idea de que a lo mejor no hace falta pues eso, invocar a la selección natural, que simplemente suceden cambios y que, bueno, que así es como funciona la vida, ¿no? Por supuesto, pues, antes de que pase la diapositiva, pues no vamos a entrar aquí en la discusión histórica, simplemente comentaros que existía este debate. Es un debate que se fue apagando en la primera mitad del siglo XX, a medida que pues, la gente comprendía un poquito más acerca de la genética, los trabajos que se hicieron con la mosca de la fruta, pero el trabajo, por así decirlo, que pone de una vez por todas el finiquito a esta idea es el que vamos a estudiar ahora, que es el trabajo de Luria y Edelbrook. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de Luria y Edelbrook? El punto de partida es el siguiente. Estudiar las mutaciones es algo muy complicado, porque, sobre todo en bacterias, ¿no? Porque tú al final necesitas ser capaz de generar mutaciones, de poder verlas, ¿no? El señor Hugo de Vries pues, dependía de sus paseos y de que encontrase un mutante de cada, pues yo qué sé, pues cada no sé cuántos meses. De esa manera no puedes hacer realmente un buen estudio. Por el contrario, lo que la gente empezaba a hacer en microbiología, lo que la gente empezaba a hacer en los laboratorios, eran capaces de observar mutantes, ¿no? Observar bacterias que se convertían en mutante a un agente de selección.
El ejemplo que os estoy poniendo aquí, estamos visualizando mutantes resistentes a antibiótico. Esto es una placa Petri donde hemos extendido, pues esta foto es nuestra, vamos, es una placa de un césped de bacterias. Y en esos halos que estáis viendo ahí, pues básicamente lo que yo hice fue poner una gotita de antibiótico, rifampicina y streptomicina. Y lo que estáis viendo aquí es el halo de inhibición, ¿no? Ahí es donde hay tanto antibiótico que se mueren las células. Como podéis ver, aquí hay colonias en el interior y estas colonias son mutantes resistentes al antibiótico. Entonces, esta idea de que a lo mejor haciendo experimentos con bacterias podemos observar más mutaciones y a lo mejor podemos hacer una estadística que nos permita, pues eso, hacer un tipo de contraste de hipótesis, ese es el punto de partida de Luria y de Delbruck, ¿no? Y pasa que el problema que tenían es que sucede lo siguiente. Para observar las mutaciones, uno tiene que exponer a la población a un agente de selección. Dicho de otra forma, solamente ves mutaciones cuando hay selección funcional. Y entonces no es posible, o sea, pareciera que es la propia presión de selección la que provoca las mutaciones. Y esto a lo mejor os suena, ¿no? Porque esto es pues una controversia que viene incluso de antes de tiempos de Darwin, sobre si las mutaciones son, y la variación genética es inducida por el entorno o es espontánea. Entonces, por supuesto, imagino que, voy a pasar esta diapositiva, que os acordaréis del trabajo de Lamarck. Es una cosa que supongo que en Costa Rica será igual, pero generalmente pues aquí la estudiábamos en el colegio, en el instituto, y bueno, además siempre se planteaba un poco como que el señor Lamarck, fíjate qué bruto, ¿no? Que decía que las jirafas, a base de extenderle el cuello para llegar a las hojas de arriba, pues se les hacía más largo y luego eso se lo pasaban a la descendencia. Por supuesto, pues esta hipótesis de la herencia, la selección natural y de la herencia dentro del contexto de la evolución de Lamarck, pues fue desdeñada a favor de la hipótesis de Darwin, pero nos estamos encontrando ahora, que es lo que os quería comentar, a principios de los años 30, años 40, con que cuando la gente empieza a estudiar mutaciones en el laboratorio con bacterias, puede tener un número amplio de mutaciones, se está encontrando que, oye, parece que estas mutaciones son producidas por el ambiente. A ver si va a ser verdad que de tanto extender el cuello, al final se producen esos cambios, ¿no? Vale, entonces, es como estaban las aguas en el año 1943, cuando aparece este trabajo, que es un trabajo fundacional, ¿no? Por Salvador Luria y Max Delbruck. Y a ellos se les ocurre una idea brillante para ser capaz de distinguir entre estas dos hipótesis sobre si las mutaciones suceden de forma espontánea o si son inducidas por el ambiente. ¿Y cuál es su gran, digamos que su gran brillante, ¿no? Ellos se empiezan a imaginar en su cabeza pues, cómo debería crecer una población bacteriana, que es lo que trato de pintaros en estos pequeños dibujos, ¿no? Vamos a fijarnos en esta primera de aquí. Esto sería un árbol de reproducción de una población bacteriana. No sé si lo apreciáis bien, pero aquí empezaríamos con una única célula que se divide y da lugar a dos células. Cada una de ellas se divide y da lugar a otras dos, es decir, tenemos 4. Y este proceso se va repitiendo y vamos teniendo, a cada generación vamos teniendo una célula, 2 células, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Entendemos esto, ¿no? Cuando llegamos al final, pues a lo mejor en este ejemplo tenemos 256 células y lo que estamos aquí poniendo con color naranja pues serían mutantes, ¿no? Entonces, lo que Luria y Delbruck pensaron es lo siguiente, ¿no? Si nosotros repetimos un experimento donde digamos que exponemos esta bacteria a un antibiótico o a un virus bacteriófago, ¿no? y contamos mutantes. Si lo hacemos varias veces y la mutación es dependiente de esa presión de selección, de ese antibiótico, de ese virus, bueno, pues uno esperaría que las mutaciones solo se produjeran en la última generación, ¿no? La generación en la que tú expones tu cultivo o tu población al agente de selección. Y bueno, pues esto lo podemos modelizar pues, utilizando pues, pues una distribución, vamos a decir, normal, gaussiana, aunque bueno, la correcta, la que usaron ellos, es la distribución de Poisson, ¿no? Que es la que te está diciendo, pues, los procesos que suceden con poca frecuencia, pero bueno, tendría que ser parecidos los números, esa es la idea. Desde luego, deberían que ser muy parecidos si los comparamos
con la predicción que se hace con la otra hipótesis, con la hipótesis de que la mutación es totalmente independiente de la selección. Su gran brillantez fue darse cuenta que si la mutación es independiente, es espontánea, la mutación puede suceder en cualquier momento, en cualquier generación en este árbol de generaciones, este árbol de crecimiento de una bacteria, ¿no? Entonces, vamos a ir al caso más dramático. Nada impide que una mutación se produzca en la primera división. ¿De acuerdo? Tú pones un experimento y en la primera división que hace tu cultivo, a la media hora, se produce la mutación. Eso, que es un evento improbable, lo que te va a producir es que todos los descendientes de esta rama van a ser mutantes. Y por tanto, tú vas a acabar teniendo en tu cultivo una cantidad enorme de mutantes. El punto aquí clave es que si la mutación es totalmente independiente y puede suceder en cualquier momento, lo que uno va a observar cuando haga este experimento un cierto número de veces es una enorme fluctuación en el número final de mutantes. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo repito, ¿no? La brillantez que ellos tuvieron. Dijeron, mira, tenemos una predicción. Este es el experimento que nos va a decir de una vez por todas si la mutación es inducida o es espontánea. Háganse, pues eso, 20, 50, las réplicas que ustedes quieran y veamos la distribución del número de mutantes. Si es muy parecida, estaremos favoreciendo la idea de que, bueno, es que es dependiente del ambiente. Si es extremadamente fluctuante, estamos ante el modelo de que la mutación es espontánea. Entonces, ¿esto está claro? ¿Esto se ha entendido? Sí, está claro. A mí se me quedó. Vale. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues efectivamente, ¿no? El experimento se llama experimento de fluctuación, ya entendemos de dónde viene la fluctuación y pues lo que hicieron fue eso, ¿no? Se inocularon pues una serie de réplicas con la misma bacteria y la extendieron sobre una placa con un agente selectivo. Y contaron el número de colonias que aparecían, ¿de acuerdo? Y esto es lo que les salió. Esta tabla, bueno, pues es una tabla muy aburrida, así vista, pero es una de las tablas fundamentales en nuestra comprensión moderna de la genética y de la biología. Porque como podéis ver ahí, hay lo que ellos llamaban el experimento 16 y 17, hicieron, pues no sé, 25 experimentos, imaginemos, y aquí están haciendo un resumen. Podemos encontrar que hay para cada una de las diferentes réplicas, vamos a ir un poquito para atrás, vamos a decir que en cada experimento hacían 20 réplicas, y lo que han encontrado es que en la primera réplica había un mutante, luego 0, 3, 0, 0, 0, 5, de repente 107. 0, 0, 0, 0, de repente 64. ¿De acuerdo? Todavía es más dramático en el experimento 17, que como le llamaron ellos, ¿no? De entre las 11 o 12 réplicas que hicieron, veían que la mayoría eran ceros o unos, números pequeños, y de repente 303, de repente 48. Este fenómeno, de repente esta explosión de mutantes, que ellos llamaron jackpot, porque en inglés es como llaman al premio gordo, una máquina de tragaperras, es un fenómeno que es muy sencillo de observar vosotros mismos en el laboratorio, si tenéis acceso a un laboratorio, o incluso se puede hacer simplemente haciéndolo en la computadora, pero es una cosa que se ve muy fácil, un experimento muy sencillo, es un experimento de una profundidad tremenda, porque estos datos nos están diciendo que la mutación es totalmente independiente del ambiente y que lo que está sucediendo aquí es que estas placas repletas de mutantes, como esta réplica de allá, es uno de estos ejemplos donde la mutación sucedió muy temprana, ¿de acuerdo? Muy bien, pues este experimento, que es el experimento de Euler-Delbrück de fluctuación, bueno, esto sería la distribución de mutantes que esperan, no simplemente comentar que la mayoría de los experimentos te van a estar dando pues, un número característico de mutantes, pero la clave es que vas a tener una cola larguísima de mutantes, que estos son todos estos eventos de jackpots, ¿no? Donde si lo normal es encontrar, pues imaginemos, entre 16 y 32 colonias, pues tú tienes una cola que te puede dar perfectamente 200, 300, y esta gráfica, esto viene de simulaciones, está cortada. Realmente para pintar la extensión, este eje que veis aquí, que me imagino que está ocupando pues, una pantalla de ordenador, se podría prolongar varios kilómetros, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea de la magnitud de la longitud que puede tener esta cola, estos jackpots.
Y esto es fácil de entender porque, aunque suceda muy raro, podemos tener un mutante sucediendo en la primera generación. Entonces esto va a estar lejísimos, ¿no? Vamos a tener, si tu tamaño de población son 1 millón de células, vas a tener un jackpot de medio millón de células. ¿De acuerdo? Y bueno, un poco por concluir esta parte, este trabajo publicado en la revista Genetics por estos dos individuos les valió el premio Nobel, ¿no? Porque digamos que puso carpetazo a un pilar fundamental de nuestra comprensión de cómo funciona la biología, ¿no? Y lo que nos ocupa, que es la evolución, bueno, pues sabemos que a pesar de que las mutaciones son inevitables, pues no es suficiente, tenemos que entender, o sea, la selección natural sigue teniendo un papel que jugar, que vamos a tratar de entender, y además, pues que la evolución sucede de forma espontánea y no inducida, no lamarckiana, ¿no? Entonces, este experimento que, bueno, pues se pone como uno de los pioneros en genética y en microbiología, lo es también de lo que vamos a hablar hoy, que es de la evolución experimental, porque aunque realmente no han hecho evolución, han hecho un primer paso, ¿no? Están viendo un primer mutante que está apareciendo, que está teniendo resistencia a un virus, y el comprender que pues un poco la naturaleza, cómo estos mutantes se generan, pues es un primer ejemplo de que podemos tratar de entender cosas acerca de la evolución haciendo experimentos en este caso con microbios. Muy bien, pues esta es digamos, la primera parte.